No se me olvida. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya se anexó también Joyce, Ana Yancy, Oscar, Lisbeth, Liliana. Muchísimas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Creo que hoy no hace tanto frío y está un poquito más agradable el clima. Ya salió el sol desde temprano. Y pues bueno, pues vamos a empezar esta sesión del día 16 de octubre, ya muy rápido, ya nos queda muy poquito tiempo, 12 días para terminar, y los felicito porque han hecho muy buen trabajo, muy buenos trabajos también, buenos estudiantes. La verdad, pues les agradezco muchísimo todo el espacio que han tenido para esta asignatura que yo espero que pues aprendan. No es lo único que van a aprender en esta materia, sino que apenas están poniendo a prueba todo lo que van a hacer pues a lo largo de su carrera. Este es el inicio y pues lo están haciendo muy bien. Y bueno, pues vamos a empezar porque no, esta sesión yo creo que va a ser muy corta, a menos que tengamos muchas preguntas, muchas dudas, eso se vale, precisamente para eso se hace estas sesiones. Y pues empiezo a compartir mi pantalla para que ustedes vean la actividad de integradora. Yo ya les había comentado que es una de las más importantes, es la que tiene más peso en cuanto al porcentaje al final de la asignatura. Y esto no nada más es en mi asignatura, sino en las otras asignaturas también hay una actividad integradora. Entonces, yo les recomiendo, finalmente ya tienen una parte muy avanzada de su trabajo, ya nada más aquí hay que, reducirlo a un podcast, ¿no? Entonces, podemos empezar con la actividad integradora, que es el protocolo de investigación que ustedes hicieron, que dota obviamente de una organización y claridad conceptual a la investigación propuesta mediante el uso de evidencias analíticas, que fue lo que ustedes desarrollaron, para comprender un problema o un fenómeno que fue toda la parte de educación, su problemática en la alcaldía donde tú vives. Y se expresa, pues obviamente, en una determinada sociedad, en este caso en la Ciudad de México, y para aplicar un enfoque de investigación, pues obviamente nosotros investigadores, pues asumimos una determinada forma de organizar, interpretar la información, los datos que acompañan a esta, ¿no? Hubo quien hizo algunas entrevistas, hubo quien me subió alguna gráfica y, bueno, pues lo que significa esta construcción de un modelo de investigación al ser validado y que se pueda repetir para que de esta manera solucionar un problema determinado, ¿no? Este tipo de trabajos, sobre todo en las ciencias sociales, nunca terminan, siempre van, finalmente somos seres humanos, somos una sociedad, las sociedades avanzan, las sociedades evolucionan, y entonces un determinado problema como este de la educación, vamos a ver que igual puede tener fallas, igual puede obviamente tener casos, pues, positivos, casos de éxito, otros que se pueden desestimar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora nos corresponde a nosotros que todo ese trabajo que nosotros hicimos atrás, que fue un trabajo de investigación grande, porque vi que a muchos les costó mucho trabajo entender, comprender cómo cada elemento del protocolo de investigación tiene una razón de ser y se tiene que redactar e investigar y escribir de una manera u otra. Entonces, sí vi que en sus trabajos de investigación estuve revisando el fin de semana algunos, estuve trabajando un rato el sábado, trabajé un ratito, bueno, un rato también el viernes de todos los que me enviaron y sí hubo unos muy buenos, quiero felicitar a los que ya saben cuál es su calificación, porque hubo unos muy buenos, hubo otros que los había yo regresado, me los volvieron a enviar y obviamente pues hubo una evolución enorme en sus trabajos. No es fácil hacer un trabajo de investigación, sobre todo cuando no estamos acostumbrados, cuando ya se nos olvidó porque ya pasamos la prepa hace varios años, hace varios meses. Entonces, volver a empezar, pues cuesta mucho trabajo. Entonces, es precisamente la importancia de esta asignatura porque finalmente a lo largo de toda tu vida universitaria vas a hacer trabajos como estos. Entonces,
era mi insistencia de si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, si no le entendiste, te lo vuelvo a revisar, entrégamelo y te hago las correcciones, etcétera. Entonces, esa era precisamente mi insistencia para que tú en el futuro no tengas tanta así de, híjole, no me lo enseñaron bien, ay, es que no puse atención, lo que sea. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esto y pues ahora vamos a hacer un podcast. Los podcasts, pues ya sabemos, ya hicieron uno les quedaron padrísimos, la neta, les quedaron increíbles. Hubo otros que, pues obviamente si era el primero, no nos va a quedar a la primera. Hay quien se siente muy eh, cómodo al estar haciendo este tipo de trabajos y se nota. Hay otros que dicen, bueno, pues es algo que voy a hacer por primera vez y en la primera les quedó. Y bueno, pues, ¿qué es el podcast? Bueno, pues esto tiene una historia que no sé si ustedes sepan cuál es la historia del podcast. Yo creo que en el 2000, hagan memoria de cuántos años tenían en el año 2000. Yo tenía 20 años en el 2000. Y bueno, pues la historia del podcast nace más o menos en ese año, en el 2000, como un contenido digital que se volvió cada vez más accesible para toda la gente en general. No estábamos acostumbrados a este tipo de trabajos porque lo único que teníamos era el radio y el radio pues era una persona que si tú querías escuchar música pues le ponías en ciertas estaciones de radio, pero si te interesaba música y noticias pues hay estaciones, o sea, con ese formato, si nada más querías escuchar noticias, etcétera, etcétera. O hay estaciones de radio que durante su programación en las mañanas tiene noticia y lo siguen haciendo. Sin embargo, este tipo de trabajos nace en el año 2000 y la palabra podcast proviene de la combinación de iPod, que ya sabemos qué es, que esta marca Mac, y de broadcast, que es una emisión de radio. Entonces, juntando la palabra quiere decir podcast. Y desde su creación se ha convertido en una alternativa más y más personal y más accesible a la radio tradicional. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos podcast? Varios de nosotros. Si nos gusta, por ejemplo, cierto tema, pues nos vamos a los podcasts ahí en Spotify. Hay varios, hay de historia, hay de política, hay de animales, hay de perros, hay de muchísimas cosas, ¿no? De historias de terror, etcétera. Y muchas veces se graban. Ayer una estudiante me decía, maestra, tiene que ser un video, o sea, en el podcast hay que añadir el video. Y le dije, no, nada más es el audio. Y si ya me estaba arreglando. Pues qué padre que te arreglaste para eso. Pero no, y en algunos lugares sí se graba el video, lo puedes ver en YouTube. Es una forma también muy dinámica de saber y de escuchar un tema que nos interesa. Hay unos muy interesantes, hay otros que no valen la pena. Depende de los gustos que tú tengas. Entonces, el podcast se ha vuelto es un recurso en cuanto a los estudiantes, esto es muy importante para nosotros, que difundan sus contenidos creados por ellos o por el docente. Esta experiencia se lleva a cabo en tres fases, ya hablando de lo que es teóricamente un podcast. Uno, pues obviamente es la elaboración del podcast por parte del alumno, decidir sobre los contenidos, la evaluación de la experiencia, ¿no? Esto es como hacer como una retrospectiva de lo que estamos nosotros haciendo y se plantea una metodología obviamente mixta, ¿no? Para poder hacer un podcast. Bueno, los tipos de podcast, ya dije algunos. Pues hay varios, ¿no? El educativo pues se centra en un tema o un recurso específico y es una excelente manera de aprender algo nuevo y de un tema pues, de gran trascendencia, ¿no? De profundidad. La investigación, que es el que ustedes van a hacer, ustedes ya hicieron una investigación y ofrece un contenido basado en investigaciones detalladas, que es lo que ustedes hicieron, sobre un tema en particular, aportando obviamente valor a los oyentes que buscan comprender más sobre una materia específica, en este caso, el tema. Hubo alguien que, bueno, no vive aquí vive en la Ciudad de México, pero toda su educación la pudiste haber hecho en provincia y obviamente yo no voy a saber qué se hace aquí o cómo estaba organizada la educación en la alcaldía en la que actualmente vivo,
pero sí te puedo hablar de cuál fue mi experiencia en donde yo la hice, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pude haber hecho un podcast acerca de cuál fue mi impresión de la educación cuando yo llegué a Coahuila, Saltillo, Coahuila, que es la capital, pero a pesar de ser la capital, es una ciudad, era una ciudad pequeña cuando yo llegué en 1989, yo llegué a ser el primero de secundaria allá en una escuela de monjas. Yo nunca había estado en una escuela de monjas. En mi casa sí se profesa pues la religión católica, pero no era así de cada domingo vamos y demás. Y entrando a esta escuela, pues obviamente yo me enfrenté a que cada domingo tenía que ir a la iglesia a escuchar misa o por lo menos agarrar la hojita parroquial para saber de qué se había tratado el evangelio de ese día, porque al otro día me podían preguntar el lunes en la mañana, ¿no? Entonces era enfrentarme a una sociedad nueva, también completamente nueva para mí, en donde las monjas, o sea, ustedes saben que en el norte pues hablan, son muy francos, hablan con muchas groserías y para mí eso también fue un shock enorme de escuchar a las monjas hablar mal, en mi caso, ¿no? En mi casa no se hablaba con groserías, mi mamá soltaba alguna que otra cuando iba manejando, pero no pasaba de eso. Entonces, enfrentarme a eso, enfrentarme a una sociedad que yo no conocía, comida que yo no conocía, palabras que yo no conocía, como decir zacate en lugar de pasto, yo decía zacate para mí es el que con el que me baño o que lavo los trastes, ese zacate, no, allá era el pasto. Ver que las niñas hacían un bullying tremendo y nadie les decía nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia, ¿no? Vamos a suponer, pero tú ya hiciste, pero atrás de eso, pues hay una investigación que es el estado, bueno, dónde está el estado de Coahuila, la capital, qué características tiene, etcétera, etcétera. Yo pude haber hablado de eso, ¿no? Para que tú conozcas. Entonces, esa es la finalidad de un podcast, que nosotros demos a conocer un trabajo de investigación que ya se hizo y que yo quiero que tú lo conozcas también. En la actualidad, pues el de la actualidad, pues cubre noticias y eventos actuales. Hay muchos podcasts ahorita, no les puedo mencionar uno porque hay varios, pero hay unos muy interesantes acerca de las noticias que pasan, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, lo que va a pasar en unas horas, ya en unos cuantos minutos, ¿no? Con lo que está pasando con Genaro García Luna, ¿no? Que ya va a ser, ya lo van a, hoy le dictan sentencias si es de 20 años a cadena perpetua, eso ya lo hacen en Estados Unidos, entonces, bueno, pues hay podcasts relacionados con esto, hay podcasts relacionados con lo que está pasando en Europa, en África, etcétera, etcétera. El temático suele centrarse en un tema en concreto, como el marketing digital, el que ofrece contenido detallado sobre un tema en específico y que lo van siguiendo, ¿no? Hay un tema para cada día o para cada capítulo, ¿no? Supongamos, de marketing, se sigue, ¿no? De muchas otras cosas. De entrevista, que esto es como que el que hemos visto y el que les comentaba, ¿no? Que también hacen un podcast, hay una chica, a mí me llama la atención mucho y eso porque aquí cerca está el reclusorio de mujeres, el de Santa Marta Catitla, que es el más grande de la ciudad, en donde hay pues muchas mujeres que llegan ahí por cosas muy tontas, ¿no? Y me gusta conocer la historia de las mujeres que están ahí en prisión, no por amarillistas, sino saber qué fue lo que les pasó. Y hay unas historias tan tristes. Y hay una chica que entrevista, no sé si lo han visto, entrevista, llega ya a Santa Marta y entrevista a varias mujeres y cada capítulo es diferente. Y entonces hay unas historias muy tristes en donde, digamos, como que el último que yo escuché de una chica que entra a una tanda, va a cobrar su dinero y quien hace la tanda es quien la mete a la cárcel. Entonces, bueno, nos podemos poner aquí a platicar sobre tantas historias. Entonces, me gusta saber de eso porque tomé un diplomado en derechos humanos, entonces siempre es interesante ver que la justicia en México no es igual
para todos, ¿no? Entonces, bueno, de esto es, por ejemplo, los temas de temático y la entrevista, porque son interesantes, ¿no? Hablas con la persona directamente de su experiencia y invita a que más personas pues discutan sobre un tema en específico. Y el de opinión, que hay muchos actualmente, ¿no? El creador ofrece su punto de vista sobre una variedad de temas, desde cine hasta política, y de estos está lleno Internet y ustedes obviamente lo saben. Bueno, pues el de ustedes obviamente va a estar dirigido hacia la investigación y también obviamente pues temático, si es que ustedes lo siguieran, que cosa que yo creo que va a quedar aquí, pero se queda en el de investigación. Y bueno, pues las ventajas de un podcast, ¿cuál es? Pues hay dos ventajas muy importantes. Una para el que lo está, el creador, el que lo está realizando, y el otro para los oyentes. Para los creadores, pues obviamente permite compartir tus ideas, tus conocimientos, con la audiencia global o con una en específico, pero para los oyentes, nosotros que los ocupamos, pues ofrece una comunidad de escuchar contenido interesante en cualquier momento y en cualquier lugar, y mientras estás haciendo tus quehaceres o mientras estás pues comiendo, si es que comes en la oficina y te gusta tener un rato a solas, pues estás escuchando algo interesante o algo que te llame la atención para distraer la mente, para enterarte de algo, para estar aprendiendo. Entonces, el podcast pues es muy amigable con todos nosotros, pero obviamente tiene reglas, todo en la vida tiene reglas. Y una de las reglas, y es esta regla que va a estar integrada ahora, va a ser obligatorio tener esto en tu trabajo de investigación, aparte de lo que me entregues como trabajo final, que es tu podcast, va a estar este guión del podcast. Si yo no tengo este guión del podcast, al principio se acuerdan que en el módulo 4 les había enviado este mismo. Este nada más es una imagen, pero aquí está bueno, ya tienen ustedes este documento, se los vuelvo a mandar, no hay ningún problema, pero este sí lo deben de tener y ahí lo dice en actividad. Esta guía te mantendrá obviamente enfocado en lo que tú deseas cubrir, limitar las tangentes, me refiero a limitar tus temas, que no te vayas por otro lado, y obviamente el tiempo muerto, porque muchas veces te quedas, ¿cómo se llama?, en silencio, y entonces esos tiempos muertos pues te ocupan tiempo y obviamente desesperan a la audiencia porque quieren que la audiencia quiere o el oyente quiere que sea todo, obviamente, en un solo espacio en tiempo, ¿no? Un tiempo. Las partes de este guión, pues es la introducción, que ustedes también ya la tienen, no es que vayan a leerlo tal cual, pueden cambiarle vocabulario, pueden hacerlo más dinámico, porque finalmente el podcast es tiene que ser el vocabulario como más ameno, ajá, pero las ideas centrales sí tienen que estar. El desarrollo, ¿no? También de tu trabajo en sí tiene que estar aquí, en donde se exponen las ideas principales. Y la conclusión, ¿no? Que ya, obviamente, ¿qué aprendiste de este trabajo? ¿Qué te dejó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Una, dos ideas y obviamente tú las desarrollas al final como ya un mensaje final de lo que estás haciendo. Entonces, este guión del podcast te va a ayudar a que no te vayas hacia otros lugares, ¿no? Aquí ustedes tienen este enlace que te va a ayudar. Aquí viene mucha información. Te vas aquí y aquí vas a encontrar esto. De todas maneras, yo se los voy a enviar. Y bueno, pues el propósito de la actividad que ustedes van a hacer es elaborar un podcast con el uso de herramientas adecuadas de edición y de creatividad basado en los resultados de tu investigación que has presentado mediante el protocolo de investigación del módulo número 4. ¿Y cuál es este? Bueno, pues las indicaciones son muy básicas, digamos que muy sencillas, en donde tú vas a revisar, le vas a dar una leída, si es que gustas, a todos los 4 módulos del curso y vas a elaborar el podcast, esto es lo más importante, con aplicaciones, ya sabemos, las que ustedes ya han enviado, todas se escucharon, todas pude abrir, nada más denme obviamente el permiso porque a algunos se les olvidó y entonces tuve que enviarles así un correo de necesito que me des acceso, ¿no? Usted, la mayoría lo hizo en una plataforma, en una plataforma, no recuerdo cuál, porque obviamente sí sale el nombre, pero no recuerdo cuál es, que de hecho yo tuve que bajarlo, el programa, para que yo lo pudiera escuchar, y también lo hicieron en Spotify, también lo pueden hacer así.
y, bueno, que cumpla con estos elementos de calidad y de creatividad, el cual debe estar basado en el protocolo de investigación que has desarrollado para el módulo 4 y en el cual has vinculado el problema prototípico y el incidente crítico. El contenido debe de ser de entre 10 y 15 minutos, es más o menos el tiempo, no puede ser menos de 10 minutos, tiene que ser de 10 a 15 minutos. Así que es obviamente fundamental que tenga obviamente una calidad y revisión de la citación de fuentes también en los análisis de los siguientes elementos. El primero, una adecuada definición conceptual, o sea, todo tu trabajo final, que es el podcast, va a estar basado en estos 4 puntos. Aquí, en estos 4 puntos. Adecuada definición conceptual basada en la lectura de las fuentes del análisis de los 4 módulos, ¿no? Bueno, ya, es el resultado final, es el protocolo. Identificar la clasificación de los grupos a los que se ajusta la población de atención del incidente crítico, que son los estudiantes de bachillerato y de secundaria, ¿no? Identificar 3 características que se presentan en el grupo del incidente crítico, culturales, económicas, intereses. Por eso les digo que es muy importante que te ayude alguien, porque aquí ya se puede hacer como una, no pregunta-respuesta, sino como una dinámica, ¿no? De alguien que te está preguntando y tú le estás respondiendo y se hace como más rico este trabajo en donde tú sí puedes obviamente meter aquí lo cultural, lo económico, los intereses, las posiciones políticas de la alcaldía, etcétera, etcétera. Definir si la población de atención del incidente crítico se puede analizar bajo la crítica del desarrollo y cooperación internacional. Todo esto es tu trabajo del protocolo de investigación que hiciste para el módulo 4. Aquí está. Pero aquí en esto tú le vas a dar forma, vas a decidir cómo vas a hablar, ¿sale? Aquí en la duración. Yo había quitado porque nada más te piden el guión de radio, pero hay una escaleta. Yo la quité, pero esa escaleta te da para poner lo que tú vas a decir y lo que va a decir tu compañero que te está ayudando o compañera, lo que tú dices y el otro te pregunta y así se va haciendo como un diálogo. Yo lo quité. Quieren que lo ponga porque eso se llama escaleta. Eso no lo pide el trabajo, pero sí te ayuda a tener un guión, o sea, una hojita en donde tú vas, obviamente, leyendo tal cual como lo escribiste para que no te pierdas y no se te olviden las ideas. ¿Quieren que se las ponga? Lo puedo hacer ahora. Bueno, terminando esto, yo lo puedo poner como yo lo tenía y no hay ningún problema. Si quieren que se los ponga, ya lo tienen de todas maneras. Ustedes me dicen. ¿Será más fácil o lo dejamos así? ¿Nadie me dice nada? Ok, bien, lo dejamos así y ya. Bueno, y ya para finalizar, bueno, pues aquí ya están las indicaciones y bueno, pues con esto terminamos. Ahora, lo importante es dudas que tengan, preguntas, comentarios acerca de lo que van a hacer en el podcast. Todo súper bien, todo increíble, de 10, ¿sí? A ver, aquí quién anda. ¿Es el mismo tema, sí? Es el mismo tema, igualito, ¿se acuerdan cuando ustedes hicieron su primer podcast? Nada más lo van a ampliar con toda la información que ya tienen del módulo 4. Es lo único que van a hacer, ¿vale? Ah, todo bien, ok. Entonces, es el mismo tema, acuérdense que agarra tu tema de investigación, si ya lo tienes, entonces ya nada más le das un cuerpo, le das redacción y ocupas otro vocabulario que no sea tan formal, sino que el podcast sea más dinámico, que tu abuelita lo escuche y diga, ay, hija, te quedó súper bonito, sí le entendí, sí sé que tenemos un problema en la educación, etcétera. Que alguien que lo escuche diga, sí, sí me agradó tu podcast, ¿sale? No van a ser aquí no van a monetizar ni nada de eso, pero yo espero que les guste hacer este tipo de trabajos porque finalmente van a ser en otras asignaturas, van a ser podcasts como estos. Ajá, entonces, pues qué mejor que empiecen desde ahorita y que empiecen a indagar, investigar y experimentar este tipo de trabajos, ¿vale? Bueno, pues si ya no tienen nada, son 9:26, lo dejamos hasta aquí porque finalmente ya es un trabajo que pues ya tienen elaborado, ¿no?
Otra de las cosas que quiero aclarar y que quiero decir aquí en este forito, porque se los voy a mandar, es que no es el caso de aquí, los que están aquí presentes. No es el caso de los que están presentes, cada quien ya sabe lo que hace y cómo va en la asignatura, pero sí les quiero comentar que del módulo 4 he tenido muy poquitos trabajos. Yo sé que les ha costado trabajo, sé que tienen otros trabajos que entregar, pero la semana pasada, el viernes, me puse a revisar cada uno de los casos de ustedes y recibieron un correo electrónico en donde está tu estatus en la plataforma. Si es que te faltan actividades de otros módulos, es momento de subirlo. Si es que te falta, que no has entrado, ¿no? Pues es momento de que entres a ver qué es lo que está pasando en la plataforma. Y hay algunos que recibieron un correo de felicitación porque van muy bien en el sentido de que me han entregado absolutamente todo hasta el día viernes pasado, en el día 10 no, 11, el 11 de octubre, hasta ese día hice un corte, el día de mañana voy a hacer otro, si es que puedo lo hago el día de hoy, para ver cómo van y qué es lo que me han entregado. Ayer no sé si se dieron cuenta, ya en la nochecita estaba muy mal la plataforma, de hecho no pude trabajar, en la mañana tuve tuve que ir al doctor, ya saben que las citas médicas luego no las cambian, entonces tuve que ir en la mañana, en la tarde me puse a trabajar y fue muy complicado, de hecho no pude trabajar, tengo 14 actividades que revisar, porque la plataforma estaba malísima y ahorita, por ejemplo, me metí y tengo algunos trabajos que metieron, o sea, que pudieron subir a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la 1 de la mañana, porque ahí me viene el horario en la que lo subieron, porque la plataforma estaba, yo creo que la estaban actualizando o no sé qué estaban haciendo, entonces yo no pude revisar absolutamente nada, me harté, mejor terminé la presentación del día de hoy y pues algunas otras cositas, ¿no? Pero bueno, si ya no tienen otra cosa, nada más me voy a quedar con Marlene, que es la que acaba de entrar. ¿De Marlene ya no está o sí está? O Yasmín, ¿quién entró tarde? Marlene. Ay, yo. Marlene, bueno, me voy a quedar contigo, Marlene, porque sí quiero que escuches rapidito las indicaciones o no sé si tienes alguna pregunta sobre el podcast que vamos a hacer en esta ocasión, ya para terminar. ¿Te quedas, Marlene? ¿Sí? Vale, Marlene. Bueno, pues a los demás les doy pues las gracias. Que tengan un Ay, excelente... sí, pues, es que tuve un accidente y no me podía. Ah, ok, Marlene, te quedas. Ahorita deja que todo el mundo se salga y nos quedamos tú y yo, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Ok, bueno, pues yo les doy las gracias a todos los que están aquí. Muchísimas gracias. Pónganse a trabajar. La verdad es de que he estado muy contenta con sus trabajos, a pesar de que algunos los he devuelto, pero me los regresan mejor. Y entonces, pues yo les doy las gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben en el mensajero o vía correo electrónico. Y si hay alguna cosa así muy urgente, pues hacemos una mini sesión de Zoom como extra y no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues ya se van todos, me quedo nada más con Marlene, les mando un mega abrazote, cuídense mucho y pues aquí estamos nosotros. Ah, a ver, Liliana, perdóname, dime. Ah, sí, perdón. Es que acabo de meterme a la plataforma, pero creo que todavía no lo ha revisado, ¿verdad? Mi trabajo. Bueno, es que se lo volví a mandar. Sí, es que te digo que ayer no pude trabajar porque la Ah, plataforma sí. estaba horrible desde como a las 7 de la tarde y eran las 10 de la noche y no podía yo entrar, se tardaba muchísimo, entonces ya dije, no puedo trabajar. Ya mejor mañana yo reviso todo y ya el día de hoy ya quedan todos tus trabajos, si me mandaste 10 ya los 10 van a quedar, no te No, preocupes. de hecho, nada más fue el del módulo 4. Pero Ajá, entonces me espero. ok, Sí, sí, sí. Me perfecto. espero ya para al ratito ya comenzar con el podcast. Vale, sale. Cuídense mucho. Me quedo con Marlene. Un abrazo, Oscar, Liliana, Yasmín, Liliana Sofía. Cuídense mucho. Un abrazote. Jazz. Nos vemos. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Un besote a todos. Me quedo con Marlene. Cuídense. Marlene, ah, Ya, buenos días. buenos días. Déjame, yo creo que la voy a dejar hasta aquí porque me faltan 10 minutos o voy a dejar de grabar
Ajá, para que nos quedemos nada más nosotras, ¿vale? vale. Voy a dejar de compartir también. Yasmín, ¿también te quedas? Bueno, se queda también Yasmín. Déjame ver porque es que sabes que luego me hace, bueno, la voy a parar. Ay, bueno, ya no sé. ¿Saben qué? Nos vamos a salir y con esta misma nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien? Ok. Sí, ahorita las veo. Sale. Gracias.